Hola, bienvenido o bienvenida a mi podcast, canal o blog. Desde donde sea que te esté llegando esta información, espero que estés bien. Mi nombre es Ángel David y hoy quisiera ofrecerte una historia, darte una charla motivacional y quién sabe cuánto más. Esto es progreso, no perfección. Urashima y la tortuga. Una historia de amor con consecuencias. Hace mucho tiempo, un humilde pescador japonés tuvo un hijo al que llamó Urashima. Desde pequeño le enseñó lo necesario para que aprendiera su oficio, amara y respetara al mar. El niño creció y se convirtió en un joven apuesto y trabajador, que no dudaba en madrugar para salir y echar sus redes para pescar. Amaba el mar y su pequeña barca era su bien más preciado. Un día, al izar sus redes, descubrió que entre los peces había una pequeña tortuga. La sacó con cuidado y dijo: "No temas, tortuga. Sé que puedes vivir hasta 1000 años y deseo que vivas tu larga vida. Vuelve al mar con tus compañeras". Y diciendo esto, soltó a la pequeña tortuga y observó cómo se zambullía entre las olas. Al día siguiente, regresó al mismo lugar y para su sorpresa, la tortuga volvió a aparecer, aunque más sorprendido quedó al escucharla decir: "Vengo a darte las gracias, pescador. Me perdonaste la vida. Y ahora, la princesa del Palacio del Dragón quiere conocerte. ¿Te gustaría conocerla?". ¿El Palacio del Dragón?, preguntó atónito. Había escuchado la leyenda, pero creía que era una mentira. Intrigado, Urashima contestó que sí, que le gustaría conocerla. Entonces, dijo la tortuga: "Súbete a mi caparazón, que yo te llevaré". Y diciendo esto, la tortuga se hizo enorme. Urashima subió a su caparazón y se hundieron entre las olas. Llegaron a un reino escondido entre corales y perlas. Una hermosa joven salió a su encuentro. Era la más bella que había visto nunca, de tez tan blanca como la luna llena y el pelo tan oscuro como el azabache. Su sonrisa era hermosa y Urashima se enamoró de ella al instante. "Bienvenido, soy la princesa dragón y la tortuga que salvaste es mi doncella más querida. Ella me lo contó todo y sentía curiosidad por conocerte". Ambos comenzaron a hablar, reír y contarse tantísimas cosas. El tiempo pasaba sin que se diera cuenta. Había olvidado su pequeña barca, su hogar y a su padre. Urashima y la joven se fueron enamorando. Los padres de la muchacha dieron la aprobación para la boda. Él estaba feliz y solo pensaba en su amada. La boda fue un gran acontecimiento en el reino submarino y el tiempo siguió pasando. Un día, nadando cerca de la superficie, una sombra pasó por encima de sus cabezas y el joven pescador de pronto se acordó de su barca y de su padre. "Oh no", dijo, "tengo que regresar para contarle todo a mi padre. Estará muy preocupado, seguro me estará buscando". "No puedes irte", dijo la princesa con lágrimas en los ojos. "Si te vas, no podrás regresar nunca". "Sí, claro que regresaré, pero me tengo que ir. Mi padre estará sufriendo mucho". La princesa no pudo convencerle. Él estaba decidido a volver a su hogar. Así que, llorando, le tendió un cofre de plata y le dijo: "Toma este cofre. Cuando vayas a regresar, lo necesitarás. Pero no lo abras. Por favor, no lo abras". El joven asintió y guardó el pequeño cofre. Entonces, nadó hasta la superficie, pero no encontró su barca. Así que continuó nadando hasta la orilla y caminó hasta su casa. Al llegar,
Solo había unas cuantas piedras llenas de musgo. Asustado, se dirigió al pueblo y preguntó a uno de los ancianos de por allí: «Perdone, buen hombre, ¿sabe dónde está el anciano pescador, el padre de Urashima?» «¿Urashima dices?», preguntó extrañado. «Ah, pobre hombre, murió hace ya unos 300 años, pero su historia es muy famosa y la conocemos todos. Su hijo salió a pescar una mañana y jamás regresó. Encontraron su barca cerca de la orilla, vacía. El hombre le estuvo buscando durante toda su vida hasta que murió». «300 años», repitió Urashima conmocionado. Fue al cementerio y allí estaba la lápida de su padre. Había muerto hacía 300 años. Desolado por la noticia, fue hasta la orilla para regresar junto a su mujer, pero ninguna tortuga acudió a su encuentro. Así que, olvidando la advertencia, abrió la pequeña caja. Una nube blanca le envolvió y comenzó a sentirse débil y cansado. Su piel comenzó a cuartearse y se llenó de arrugas. «Estoy envejeciendo», dijo sentándose en la arena de la playa. Y allí, frente al mar, Urashima dejó pasar los últimos minutos de vida que le quedaban, pensando en su padre, en su amada y en lo rápido que había pasado su vida. Después, desapareció y se desvaneció como una nube de polvo sobre el mar. Muri es una palabra japonesa que significa imposible. Generalmente se utiliza para describir situaciones o circunstancias que por un motivo u otro se califican como inalcanzables y para las cuales no hay solución posible. En un discurso que dio Yokoi Kenji, decía que los japoneses ven una cierta belleza en lo imposible, que incluso en la falta de solución, lo inalcanzable y el acto de rendirse ante una fuerza mayor, existe cierto romance. Por supuesto, para la mayoría de nosotros, este concepto de lo hermoso de la rendición no pasa de exactamente eso, un concepto. Porque incluso yo, y sé que no soy el único, he tenido que arrancar victorias de lo imposible para lograr desenlaces satisfactorios, los cuales, si me hubiese rendido, nunca habría visto. Por esto, pido que no me censuren cuando digo que prefiero el sufrimiento de la frustración antes de la belleza de lo imposible. Hay un libro llamado Don Quijote de la Mancha, en el cual el autor Miguel de Cervantes y Saavedra narra las aventuras de un noble erudito que vivía en el pueblo de La Mancha, en España. Él mismo estaba tan obsesionado con libros e historias de caballería que un buen día comenzó a fallarle el sentido común de tal manera que creyó ser caballero andante. Y sin querer escuchar de razones, se lanzó a los caminos en busca de pleitos y azares que él mismo se creaba a razón de sus desvaríos, los cuales llegaron a tal punto que en uno de los pasajes de la historia, el Quijote se encuentra frente a 3 molinos de viento, a los que, dando por gigantes y en contra del buen juicio de su escudero, encara con una valentía digna de los caballeros de renombre. Por supuesto, al chocar contra las aspas de uno de los molinos, queda tirado en el suelo, herido y magullado, y al tiempo que nota que los gigantes que había visto eran efectivamente molinos, pidió a su escudero que de allí los sacase. La moraleja del asunto es que aun si el pobre Quijote estaba loco de remate, se enfrentó a lo que él vio como gigantes desde el comienzo. No cuestionó si vencerlos era posible. No dudó frente a una tarea que la gente común vería como un imposible. Él solo vio una simple tarea. Dio por hecho que lograría su cometido y se lanzó hacia adelante sin esperar nada más que la victoria. Por favor, no piensen que les estoy exhortando a ser como el viejo. No quiero que nadie salga con una lanza y un caballo en medio de la calle, aunque si lo hacen, manden fotos. Tómenlo más bien como un ejemplo de las luchas contra los imposibles,
a los que nos enfrentaremos, queramos o no. Cada quien tiene sus propios molinos, algunos mayores que otros. Pero todos nos vamos a ver en la obligación de luchar contra ellos igualmente. Y siendo este el caso, ¿por qué no enfrentarlos con la mayor valentía y sin el sentido común que nos frena cada que pensamos que vamos a cometer una locura? Está claro que las posibilidades de fallo son altas cuando la tarea o situación parece a todas luces imposible. Aún así, tomemos activamente la decisión de sumergirnos de lleno sin arrepentimientos y sin miedo al fracaso. Aunque es bien verdad que muchas veces terminamos como el Quijote, tirados en el piso llenos de heridas y dolores, agitando el puño en el aire, maldiciendo a los cuatro vientos y pensando que las cosas no salieron como queríamos y que es un motivo más que suficiente para que creamos lógico caer en la desesperación. Todos los aspectos de la vida son significativos, incluyendo el sufrimiento. Piensen que si algo tan profundamente descorazonador no tuviera ningún sentido, entonces, ¿para qué estaríamos vivos? Tomemos en cuenta que en nuestras vidas pasamos buen tiempo sufriendo por alguna cosa, sea por amor, por la pérdida, por el rechazo. Sufrimos cuando estamos en sociedad y sufrimos cuando estamos solos. Entre los más grandes sufrimientos que yo en lo personal he sentido, se encuentra la frustración. Esta existe como una parte esencial en el camino de quienes luchan la buena pelea y de los que se atreven a soñar con S mayúscula. Por lo cual, debemos aprender a lidiar con esta de la mejor manera posible. No podemos dejar que nos lleve a la desesperación y nos zarandee de aquí para allá a su merced. Realmente, la frustración no es más que lo que sentimos cuando las expectativas que tenemos sobre alguna cosa, persona o situación son altas, o al menos superan la realidad, y las mismas terminan por no ser cumplidas. Sin embargo, las expectativas son una cosa con la que tenemos que vivir, porque sin estas la vida sería insípida. Nos frustramos porque intentamos hacer cosas, porque solamente con una idea en la cabeza nos esforzamos por darle forma en la vida real, porque acompañando a esta frustración siempre están las expectativas en el futuro, el anhelo de mejoría o simplemente el deseo de conquista. Cada vez que nos levantamos de la cama, comenzamos un nuevo proyecto o hacemos una transición de una fase a otra en la vida, nos llenamos de esperanza. ¿Y cómo no hacerlo? Si al confiar en nosotros mismos, como capitanes de nuestra vida, lo primero que sentimos es un gran miedo al vacío, a lo desconocido, seguido por una ola de nuestra propia psicoterapia impulsándonos a través del miedo, obligándonos a encender las linternas de la fe y la confianza en nosotros mismos. E invocando una mano invisible, nos empujamos a dar el primer paso. Por tanto, si en el camino algo falla, es natural que sintamos la frustración que esto conlleva, pero ¿quieren saber algo? Esa frustración es normal. Es normal porque, como dije antes, este camino carga con nuestros deseos. Y si no nos sintiéramos frustrados por el fracaso, entonces no tendríamos sangre en el cuerpo, o significaría que nuestros intereses no son los que estamos buscando. En cualquiera de los dos casos, deberíamos cambiar de rumbo. Porque si el camino frente a nosotros no nos emociona, no nos hace temblar de miedo y no nos crea las más locas expectativas, entonces este no merece ser andado.